Bueno, traders, esta es la segunda parte del repaso de lo que pasó la semana pasada, que lo extendimos un poquito porque tenemos muchas noticias. No se olviden de poner el numeral Ask Marcelo para todas las preguntas que ustedes tienen, que con mucho gusto les puedo responder todas que ustedes tienen. Vamos a estar con el Psicomaster Rubén en la próxima semana. Si ustedes le quieren hacer preguntas a él, bueno, pónganlas con numeral Ask Marcelo y yo con mucho gusto le puedo sacar esas preguntas para hacer los videos también con él. En las noticias políticas, obviamente les expliqué sobre, hay un grupo de personas en el Medio Oriente que se llama The Kurds, Kurds, creo que se dice en español. Ellos se quieren ir independiente, como Cataluña, por ejemplo. Y eso es un problema porque obviamente Turquía, Irán y Irak no quieren soltar terreno para que ellos puedan tener su propio país. Es un problema también porque ahora el ministerio primero, ¿cómo se llama el presidente de Inglaterra? Prime Minister. El primer ministro de Irak está demandando que ellos paran el referendo de ir de votar, de ser independiente. Y una cosa que me parece muy charra, que me da mucha risa, es que este grupo de personas son las personas que básicamente ganaron contra ISIS, que era el grupo de terroristas que eran muy, muy malos. Entonces Irak, si no quieren que lo hagan, van a meter los militares y ellos van a ganar porque obviamente los militares de Irak no son tan buenos como eran los terroristas, como peleaban. Entonces esto puede ser muy grave porque obviamente Irán, que es un país que es contra Estados Unidos, está soportando el gobierno de Irak y Estados Unidos está soportando el gobierno de Kurdistán, el grupo nuevo que se quieren ir independiente. El presidente Trump, él habló muy mal de Corea del Norte, de Venezuela y también de Irán cuando habló en la Naciones Unidas. Y en respuesta, Irán lanzó un misil que obviamente, como les he explicado en los últimos meses, en los últimos videos, que yo creo que algo va a pasar y creo que estamos dentro de un año de eso. Entonces, obviamente, espero que ustedes se preparan porque obviamente para nosotros los traders tenemos la capacidad de ganar dinero en la bolsa cuando eso pasa. Cuando el mercado baja podemos hacer más dinero. Cuando hay muchas locuras en la bolsa obviamente podemos ganar más dinero. En Alemania, hoy es domingo. Lo que iba a decir es que en Merkel, que es el primer ministro, el primer ministro, ella, la primer ministra, con el español, ella ganó por la cuarta vez, pero sí van a tener un problema porque hay un grupo extremo a la derecha que ganaron más de 13% de las sillas adentro del Congreso. Entonces lo que ella ha hecho siempre es, ha hecho como un grupo coalición con otros grupos para poder manejar el país bien, y obviamente en los últimos 4 años ella realmente ha manejado el país muy bien. Si ella gana una quinta vez, si no estoy equivocado, va a ser ya la primer ministra más larga que ha tenido en Alemania en la historia. Cataluña, la situación allá realmente no sé qué decir sobre ella. A mí me parece muy mal lo que está haciendo el país de España. Me parece que si ellos van a aceptar la democracia, deberían dejarlos votar. Si un país no quiere ser parte de otro, obviamente España debería ser un país demócrata. Bueno, si no demócrata, ustedes ya me entienden, y lo deberían dejar votar. Cataluña es una parte de España en este momento que es muy poderoso. Ellos producen más del 20% de la economía de toda España. Entonces obviamente si ellos se van independientes va a afectar a España muchísimo. Es como Antioquia en Colombia o Río Grande do Sul en Brasil, Texas en Estados Unidos. Son regiones muy regionalistas que producen mucho más de los otros y que aportan mucho más al gobierno central que reciben.
Entonces, las cosas están mal, o sea, están mandando policías federales, están arrestando personas, ¿cómo se llama? Llevándolos a la cárcel. Arrestando personas. Entonces, hubieran o deberían dejarlos votar, por ejemplo, como Inglaterra dejó votar a Escocia. Ellos le dijeron, por ejemplo, bueno, votan si se quieren quedar están bien, votaron y si se querían quedar. Lo mismo, por ejemplo, con las Islas Malvinas, que yo creo que lo llaman así en Argentina, también en el lado inglés lo llaman the Falkland Islands. Inglaterra obviamente los dejó votar para que pudieran decidir si querían hacer de independiente o ser parte de Argentina o quedarse como parte de Inglaterra, y ellos decidieron ser parte de Inglaterra. Entonces obviamente para mí realmente lo que está pasando allá está muy mal y el gobierno de España está muy mal en lo que están haciendo, pero no hubieran dejado que llegara a ese punto porque obviamente deberían dejar votar. Los filipinos también están diciendo que el presidente de Duterte en las Filipinas se está convirtiendo en una dictadura, que eso es obviamente que deberíamos mirar también. Amazon conquistó a otra empresa que se llama Toys R Us. Si hablan inglés, les sugiero que vean un programa que se llama Fox News, un señor que se llama Stuart Bonney, que básicamente el siglo de hielo de las compañías que venden cosas en tiendas es lo que él dijo, y ellos están yendo en bancarrota porque Amazon obviamente está revolucionando lo que está pasando con el comercio en Estados Unidos. Ustedes en Latinoamérica no tienen eso tanto todavía, pero obviamente va a llegar acá también. Una noticia que me pareció muy interesante, obviamente Inglaterra no, la Unión Europea está tratando de decir que están ayudando la población, diciendo que compañías como Facebook, Google, Apple deberían pagar impuestos. Y lo que están tratando de hacer, como reporté en otra semana, era que ellos están diciendo que están pensando cambiar o hacer una reforma tributaria para estas compañías tan grandes que pagan impuestos en ingresos brutos en vez de solo ganancia. Y me parece muy interesante que están diciendo que están tratando de ayudar a la población, que no deberíamos tener monopolias en el mercado, que deberíamos proteger la persona normal. Y aprobaron ahora la compañía más grande, la segunda más grande en toda Europa, que está haciendo hierro no, steel, el metal, hierro es iron. Déjame, yo lo busco acá. Entonces, creo que es acero. Entonces, pienso que es muy interesante que ellos están diciendo que están protegiendo a la población, que esto y lo otro, y al final del día están dejando crear con 3 compañías que se están combinando la segunda compañía más grande que está produciendo acero. Interesante, ¿no? Yo pienso que lo que está pasando es que a Europa no le gusta que las compañías son de Estados Unidos o cualquier otro país, más que todo ahora Estados Unidos, porque es la situación, pero no tienen problemas que sean compañías europeas. Entonces, creo que aquí puede causar un problema con Trump, porque obviamente Trump no es como los últimos presidentes. Él obviamente, para poder ganar, ha dicho que deberíamos elegir a Estados Unidos primero, deberíamos producir todo en Estados Unidos. Y si Europa empieza a atacar las compañías en Estados Unidos, yo creo que Trump va a empezar a atacar las compañías en la Unión Europea. Entonces creo que deben tener mucho cuidado, porque obviamente Trump no es un presidente típico de que hemos tenido en el pasado. La mujer más rica del mundo a los 94 años falleció. Ella valió más, el patrimonio de ella valió más de 44 billones de dólares. Era dueña de la familia de ella era dueña 33% de la compañía de maquillaje que se llama L'Oréal, que en francés se dice L'Oréal. Entonces, ahora Nestlé, también la compañía de comida, ellos son dueños del 23% de la compañía también. Entonces, obviamente, ahora Nestlé va a querer comprar más de lo que ellos tienen, porque obviamente la señorita no quería vender a Nestlé en el pasado, antes que se murió. Apple, por primera vez, las ventas han bajado por la primera vez el año pasado, desde 2001.
Y eso me parece muy interesante porque obviamente la mayoría de las ganancias de todos los celulares vendidos, yo creo que más de 50-60% van a Apple. El segundo más grande es Samsung. Samsung es la compañía que vende los más celulares en el mundo, pero no tienen la más ganancia, ¿cierto? De toda la ganancia del mercado de vender de celulares, Apple recibe la mayoría. Ahora que no están subiendo los ingresos, eso significa que las personas no están comprando tanto iPhones. Y obviamente lo que está pasando, que es algo que deberíamos ver para la compañía de Apple, es la innovación que tuvo Steve Jobs ya se está acabando. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Apple para poder innovar? Porque ya todos los celulares son iguales, ¿no? Realmente puedes comprar cualquier celular y realmente es suficiente bueno como el otro, realmente, ¿no? Tienen pantallas grandes, procesadores iguales, más o menos. Entonces, eso es algo que deberíamos mirar porque a Apple de pronto no le va a ir tan bien en el futuro. Además de eso, una cosa que les voy a plantear, que creo que va a pasar, que ustedes deberían saber, es el tema que la Unión, el Reino Unido, esto no lo han reportado en ningún lugar, esto es algo que yo estoy prediciendo. Reino Unido, yo pienso que van a empezar a pagar para poder tener acceso a la Unión Europea, para poder tener libre comercio con ellas. Entonces, eso es algo que todavía no lo han reportado, pero vamos a ver si pasa, porque yo creo que ellos van a poder hacer eso. No van a, vamos a decir, salirse de la Unión Europea como tal, sino van a pagar para poder todavía tener acceso a él. Noticias de inversiones, el fondo de inversión de un gobierno, se llama Sovereign Wealth Fund, déjame traducir esto para ver si se lo dije bien, de Noruega, creció obviamente a fondo de riqueza soberana. Ha llegado a estar $1 trillón de dólares. La mayoría de los países de petróleo tienen estos fondos, la mayoría de los países del Medio Oriente, Alaska, el estado de Estados Unidos, obviamente es Estados Unidos, Canadá, Alaska está acá, era un regalo de Rusia hace mucho tiempo. También tienen su propio fondo de inversión, hasta toda la población en Alaska recibe un pago del Estado por eso. Y ellos realmente han manejado las cosas muy bien. Si todos los países que tenían petróleo hubieran invertido como invirtió el Fondo Soberano de Riqueza de Noruega en mayo de 1996, muchos otros países como Inglaterra que tuvieron petróleo ahí en el Mar Norte, por ejemplo, tendrían dinero ahora para poder invertir en su propio país. Eso me pareció muy importante porque obviamente es manejar las cosas bien. Por ejemplo, Singapur, que es un país, uno de los más pequeños en el mundo, no tiene nada de riqueza natural, no tiene petróleos, oro, plata, no tiene nada. Tiene 2 de los 10 fondos soberanos de riqueza más grande del mundo. Ellos no tienen nada. Entonces, eso obviamente dice de lo que un gobierno puede hacer cuando maneja las cosas bien. Además de eso, el presidente Trump y Corea del Sur, el presidente de ahí, están de acuerdo que deberíamos hacer más, presionar más a Corea del Norte. El huracán María, mi corazón va a todas las personas en Puerto Rico y las islas del Caribe. En este momento creo que la mayoría de las personas en Puerto Rico no tienen electricidad. Incluso había una represa que leí que se estaban quebrando. Ojalá todos ustedes estén bien. Yo creo que hay un servicio en Amazon que está apoyando a ellos. Si ustedes quieren ir ahí y ordenar cosas que automáticamente van a mandar a la isla para poder apoyar toda la gente de Puerto Rico, ya tú sabes, nene, en verdad. Entonces, para poder apoyarlos a ellos, creo que van a llegar a 30 billones de dólares de arreglos que van a tener que hacer. Y al final, para poder explicarles cómo funciona esto, no sé cómo se dice en el español, yo creo que se llama proxy war, guerra de poder. No, eso no es correcto. Bueno, les explico. En Siria, Estados Unidos quiere quitar el gobierno, Rusia no quiere quitar el gobierno. Rusia está soportando, por ejemplo, los militares del gobierno y Estados Unidos está soportando otro grupo que quiere sacar el gobierno. Entonces, estos dos grupos se están atacando, entonces técnicamente Rusia y Estados Unidos están en una guerra, pero no directamente con cada uno. Entonces, eso se llama a proxy war, una guerra de proxy, no sé cómo se dice en español. Entonces, lo que pasó fue que este grupo
disparó no a este grupo, sino a la gente de Rusia, los militares de Rusia. Rusia está diciendo que si esto pasa otra vez, ellos van automáticamente disparar a estas personas, no Estados Unidos, sino el grupo de Estados Unidos. Esto puede llegar a ser un problema, porque no es una guerra directa, sino es como una subguerra, guerra que no es directa. Si esto escala, obviamente puede llegar a ser un problema muy grande en el Medio Oriente. Entonces esto va a ser algo que básicamente los dos grupos están diciendo, Estados Unidos y Rusia están diciendo que los grupos de ellos deberían estar en una guerra, y obviamente los dos países van a apoyar esos grupos, que eso puede desarrollarse en algo muy feo. Bueno, esto era el parte 2 de lo que pasó en la semana pasada. No se olviden obviamente de poner el numeral Ask Marcelo. Tenemos también 2 eventos en Lima y Chile estas semanas. Ojalá vemos todos los traders allá. Me gusta obviamente compartir con ustedes. Ya no puedo hacer suficientes eventos para poder conocer a todos ustedes, pero igual cualquier duda nos avisan y hablamos muy pronto. Hasta luego.